Comercio, un muchacho joven que está en el cargo hace poco más de un año, creo. Hola, Augusto, buen día. ¿Qué tal, Beto? Un gusto saludarte a vos, al equipo y a la audiencia. ¿Qué tal? Hola, sabes el lío que se armó acá. El lío que se arma todas las mañanas. Bueno, porque acá me dice mi compañero Dugan, con la mejor fe y con honestidad intelectual, dice, bueno, ¿qué querés? Con fútbol para todo, asignaciones, gasto público, ¿cómo no querés que haya inflación? Yo me permito pensar que hay una inflación que también se genera por algunos formadores de precios que no ayudan. Lo que te pregunto, Augusto, es... El huevo o la gallina. A ver, ¿cómo hacen ustedes para mantener lo que se llama rentabilidad razonable? Sí. ¿En qué medida la inflación se genera por indolencia de un gobierno y sus políticas o por los formadores de precios? Digo, vos sos el que se encarga de que nos cuiden los precios en las góndolas, que es la economía que vale, ¿no? Totalmente. Mira, Beto, primero siempre me gusta contextualizar un poco la discusión sobre inflación porque aquellas explicaciones que tratan de buscar una única causa a la inflación, ya sea por emisión monetaria, por déficit, por formadores de precios, por precios internacionales, y decir, bueno, ahí está el origen, o por los reclamos de los trabajadores, muchos también. Sí. Cuando tratan de señalar con el dedo a una causa, en realidad lo que están escondiendo es un fenómeno muy complejo y que hay que entenderlo en toda su dimensión. Y esa mirada integral es la que te permite después hacer los diagnósticos y ya adelante las medidas correctas para atender el problema, que es uno de los problemas que puede haber en una economía, pero también por otro lado tiene que ver con el tipo de política que uno lleva adelante, el tipo de rol que uno le asigna al Estado y el tipo de prioridad o énfasis que uno le pone a los objetivos, porque no es lo mismo cuando uno está llevando adelante con un rol muy activo del Estado, como es en el caso argentino, un proceso de reindustrialización, un proceso de crecimiento, pero que al mismo tiempo busca la inclusión. Vos mencionabas algunas de las políticas que este gobierno desarrolla, desde lo que son los planes sociales de asignación universal por hijo, Progresar, también el tema de jubilaciones con movilidad, de todo lo que es la inclusión no social y las políticas de ingreso que no son rifar plata para que se gaste y genere inflación, sino son parte de todo un esquema que busca consolidar un proceso genuino de desarrollo con un rol importante del Estado. Y ahí, Beto, te invito a revisar toda la historia del capitalismo internacional y te vas a dar cuenta que todos los países que se embarcaron en un proceso de desarrollo genuino, es decir, sustentable, vinieron con inflación. Es decir, vinieron con tasas de inflación que son mayores que cero. Que ¿dónde tenemos tasa de inflación cero ahora? En los países que están en procesos recesivos muy grandes o donde el Estado se desentiende completamente de su rol como promotor del desarrollo y deja que el mercado asigne todo lo que tiene que ver con los recursos de la sociedad y muchas veces eso genera crisis, genera desempleo, genera... Yo no puedo convencer a mi compañero Pablo, que se vaya a vivir a Oruro, que dice que en Bolivia... No, pero perdón, sí. Augusto, Pablo Dugan. ¿Qué tal, Pablo? Buen día. En la época que más creció el país, que fue durante el gobierno de Néstor Kirchner, la inflación era de 7%, digamos, de 0 a 30% tenés unas variables, tenés como 30 Pablo, posibilidades. ¿No? Vos sabés, por supuesto, y vos sabés que... y ahí crecíamos en serio. Todo lo que es un proceso de desarrollo y lo que tiene que ver con lo que es la economía se va transformando, va cambiando, los desafíos cambian. No es lo mismo venir de la crisis fenomenal de 2001, empezar a recuperar el rol del Estado, el rol de la industria, la inversión, con un 25% de desempleo como veníamos en esa época, con unos objetivos que para ese momento se fueron cumpliendo, que cuando uno tiene que ir avanzando en un proceso de industrialización. Bueno, pero Kirchner lo logró. Si Néstor Kirchner lo logró, no veo por qué no lo puede conseguir. Está hablando de etapas diferentes y consignas diferentes. Es mucho más dura la etapa de Néstor Kirchner. Cambia, no solo cambia la economía argentina, sino cambia el mundo. No es lo mismo el mundo. Yo te digo, 2003, Augusto, 2007, yo leía los papers. Y vos lo sabés, no es lo mismo 2003-2007 que el mundo actual, crisis 2008 mediante. Pero yo leía los papers de Kicillof cuando no era ministro de Economía. Yo no sé si en ese momento vos trabajabas con él. Yo trabajo con Axel desde hace 20 años. En los papers que escribían, el primero que criticaba el INDEC, el primero que criticaba la inflación era Kicillof. Pero no, estamos mezclando cosas. O sea, nosotros lo que estamos hablando ahora es de inflación, no de cómo se mide y en términos de... No, la inflación también.
No, nosotros lo que decimos es que un proceso de industrialización tiene que atender todas las problemáticas que son generar una industria que pueda ir consolidándose, que pueda ir creciendo, pueda ir desarrollándose, haciéndose sustentable y al mismo tiempo equilibrar las cuestiones con el tema de precios. Por eso ahí también tenemos todas las políticas de la Secretaría de Comercio se desarrollan para evitar que, como vos decías, todos los esfuerzos que hace, o como decía Beto, los esfuerzos que hace el Estado se apropien los formadores de precios, porque acá también, Pablo, hay que tener en cuenta que no estamos en una economía como los manuales de la facultad más ortodoxos nos enseñan que hay competencia perfecta, son todos agentes pequeños, entonces tenemos una economía concentrada que no es algo que también es propio de la economía argentina. En Pero cualquier Augusto, país yo lo que no economía entiendo, concentrada. Entonces, en cuanto al argumento de echarle la culpa de la inflación a los empresarios son igual de ambiciosos en cualquier país del mundo. Entonces hay países del mundo donde la inflación es 3, 4, 5, 6%, seguro. La nuestra es 30%. No, deberíamos pensar nuestra, que los empresarios argentinos son 1000 veces peores no, o 30 veces peores que los de otro país. Primero, la inflación no es 30, no sé dónde sacaste ese número. Y segundo, la cuestión de que un Estado, cuando desarrolla una política económica como el Estado argentino, genera, por supuesto, tensiones y necesidades de atender problemas que otros estados no generan, como por ejemplo el Estado español, y es un ejemplo muy gráfico, ¿no? Con políticas de ajuste, con políticas de tratar de darle señales a los mercados para que no sé de dónde venga inversión en una economía que se achica, que crece el desempleo. Bueno, ahí no tenés inflación, tenés de hecho 0% de inflación en este momento ahora, con el 50% de los jóvenes en paro, con 25% de desempleo. No, pero eso no es por culpa de que no hay inflación, ¿eh? No mezclemos las cosas. No, lo que te quiero decir es que cuando uno se concentra en una única variable, pierde la dimensión del desarrollo económico. Y te voy a dar un ejemplo también que... Claro, pero los procesos inflacionarios siempre terminaron mal. ¿Y por qué no pensar que el empresario argentino tiene una genética, una marca en el orillo cultural? ¿Por qué no? Yo le pregunto a Augusto. No, yo lo que, obviamente cuando uno analiza toda la historia argentina... Perdóname, Augusto, a ver, ¿les ha pasado que un supermercado, por ejemplo, le diga al proveedor no me entrega porque no quieren vender determinado producto a precio cuidado, y cuando van a preguntarle al proveedor, ¿es socio del supermercado? Bueno, eso lo vimos muy claro en muchas oportunidades. Bueno, no sé si esto pasa en España todo el tiempo. Pero porque pierden plata, ¿ves? Porque pierden plata, claro, porque yo no lo veo bárbaro. ¿Sabes cómo hacen? Pero perdón, Augusto, ¿qué van a perder plata? ¿Sabes cómo se manejan los precios cuidados? Augusto, a ver si es verdad o no es verdad esto, que te cuentan los empresarios que ustedes le piden que la línea popular la mantengan a un precio casi subsidiado por la empresa y las otras líneas de productos lo dejan subir los precios todo lo que quieran. Y de esa manera, Pablo, se equilibra la cuenta del empresario. Si no, perdería plata. Primero, en precios cuidados no hay solo productos populares o de baja calidad. Hay son en este momento 476 productos y que te comento es la forma que nosotros encontramos de dar señales y darles herramientas a los consumidores para evitar el abuso por parte de los formadores de precios. Está muy bien. Entonces, de esa no, porque hay otras formas que están proponiendo, que uno cuando escucha las discusiones, sobre todo en el marco de la campaña electoral, que son realmente contraproducentes y que atentan contra no solo el consumo, sino contra todos los intereses de los trabajadores argentinos con ajuste, bueno, las recetas de siempre, ¿no? Nosotros apuntamos por otro camino sabiendo que tenemos otro diagnóstico sobre cómo hay que llevar adelante un proceso de desarrollo. Ahora, cuando nos sentamos con los empresarios, vos, Pablo, podés creer lo que te dicen, te pueden contar, pero los tipos, obviamente, y esto, Beto, también te lo comento vos que lo decías antes, yo no creo que el empresario argentino tenga una genética distinta. Es empresario, quiere ganar lo máximo posible, quiere ganar lo máximo posible. No conozco el caso de otros países, pero acá son igual de maximizadores de beneficios como cualquier país. Entonces, y eso implica que cuando uno se sienta con el empresario, te esconde los números, te miente, te dice todo al revés, porque obviamente lo que pretende es llevarse la mayor cantidad de ganancia posible. El rol nuestro es arbitrar entre los intereses de los empresarios, los intereses de los consumidores, los intereses de todos los argentinos que nosotros llevamos adelante la política económica y encontrar un equilibrio, porque si le damos mucho al empresario, el que pierde es el consumidor. Pero en otros países, la forma de controlar al empresario que encontraron, que es la mejor del mundo, es que no haya inflación. Ahí lo tenés al empresario cortito, sabés los precios, la gente se acuerda de memoria lo que vale cada cosa. En este contexto de inflación, ¿será 30 o será 20? La gente no tiene ni idea de lo que valen las cosas, te aumentan cada 15 días los precios, es imposible seguirlo y controlarlo. Y el empresario se hace una fiesta.
Bueno, te digo una cosa, la cuestión respecto a que lo mejor es la inflación cero, eso no sé de dónde lo está Cero planteando. no, digo 7% que había en la época de Néstor Kirchner, no estoy hablando de nadie más extraño. Néstor Kirchner, todos sabemos quién fue, 7%, eso es lógico. Pero este gobierno no tiene metas de inflación, Pablo, es lo que estoy diciendo, tiene metas de crecimiento, metas de inclusión, y no se logran sin una visión global de la política económica. Fíjate, Pero de crecimiento tampoco anduvimos bien, lamentablemente. ¿Cómo de crecimiento no venimos bien? Ahora, en los últimos 2-3 años. Pero el mundo no viene bien. Fíjate, o sea, ahora está el ministro de Economía volviendo de Rusia después de haber pasado por el FMI y el Banco Mundial. Vos estás al tanto, todos los oyentes están al tanto de lo que se está discutiendo en el mundo, de cómo cada vez las perspectivas de crecimiento se revisan a la baja. Hay recesión hasta en Alemania. Hay recesión Absolutamente. en todos lados. Entonces, No, en la región creció mucho más que la Argentina. Bueno, te voy a muchachos. No, en la región, en la última década, Argentina es el país que más creció. En los últimos años, lo que está pasando es que la crisis internacional y particularmente la política de Brasil, donde está llevando adelante una política económica en línea con lo que vos decís, Pablo, de ajuste, de cuidar la inflación, de ahora sumarle devaluaciones realmente muy fuertes que están paradójicamente generando más inflación, más recesión, y eso en una economía dependiente como la Argentina, de Brasil, por la colocación de sus exportaciones y por la demanda que tracciona, la está afectando y está afectando el contexto internacional. Yo por lo que escuché de todos los economistas de los candidatos, todos van a hacer lo mismo el año que viene. Yo, por ejemplo, escucho críticas a las restricciones que a mí me encanta, la verdad, salvo que falte un insumo básico. Acá leo, mi marido es insulino dependiente, nunca le faltó. Un mensaje por poner. A mí me encanta, ¿qué querés que te diga? Si hay alguien que se perjudica, bueno, habrá que revisarlo. Pero a Brasil, ¿no le vendés un vasito de plástico? Por eso, nosotros acá lo que estamos haciendo es administrar. Y miramos a la economía brasileña siempre como modelo para imitar y a seguir, bla, bla. Le vendemos mucho, tenemos acuerdos importantes. Porque hay un intercambio, pero anda a venderle un vaso de plástico a propósito de nada. ¿Qué decías, Augusto? No, que nosotros ahí coincido, Beto, dentro de lo que es una política económica que lo que busca es fortalecer la industria local, en un contexto internacional donde si uno no toma medidas para administrar el comercio, que es lo que vos mencionabas, estamos ante un peligro muy claro y muy concreto, que es que productos que vienen a precio de dumping o a precio por debajo de los costos por la crisis internacional, porque uno cuando ve, por ejemplo, la crisis de España, de Grecia, de Portugal, de Italia, si tenemos que competir con esos precios en aceite de oliva, que lo están rifando porque, o sea, los salarios están desplomados, porque están con stocks excedentes, y uno no administra el comercio. Pongo ese ejemplo porque es gráfico, pero con cualquier otro bien industrial que uno pretende. Entonces uno tiene que tomar medidas para, que son las que toman todos los países también, ¿no? Todos cuidan su mercado interno, todos aplican medidas para proteger a sus industrias, nosotros lo hacemos, pero también muchas veces se nos señala con el dedo como que somos los más proteccionistas del mundo, los peores alumnos de todos, estamos aislados. Bueno, ayer el ministro lo decía a cuento de la emisión del Bonar, que tuvo realmente una respuesta espectacular. No estamos al lado del mundo, no hacemos políticas que realmente no hagan otros países de otra manera, nosotros lo hacemos como creemos que es mejor. Pero Augusto, para una pregunta, Argentina. Sí. ¿El atraso cambiario no nos perjudica la posibilidad de competir con nuestros productos en el mundo? Lo de atraso cambiario es muy relativo, Pablo. Lo que ocurre es que aumenta todo y el dólar está quieto, entonces lo que ocurre es que está en el mundo una situación, primero que el acceso de los productos argentinos, por más que devaluemos 400%, con la caída de demanda internacional es muy difícil colocar muchos productos en los mercados. En otros casos están cerrados por decisiones y barreras arancelarias, como puede ser el caso de la carne de Estados Unidos o los limones, que ayer la presidenta denunciaba. Bueno, ese mercado está cerrado, devalúo 2000%, no puedo entrar, porque te lo frenan los lobbies que en todos los países del mundo hay para evitar que los productos de nuestros países se exporten. Bueno, nosotros vendemos, las exportaciones están cayendo. Porque está cayendo el comercio del mundo, Pablo. Mira, en los últimos 10, 15 años... Pero siempre cuando nos pasa algo, siempre la culpa es del mundo. No, estamos en el mundo. Mirá las estadísticas del mundo. A ver, Argentina vende a Brasil, principal socio comercial. Esa economía está estancada y la demanda cayendo. Principal socio comercial. Después, nuevos mercados estamos explorando, China y Rusia. Desaceleración en los dos países. Rusia devalúa después de la crisis del petróleo. Productos que habíamos colocado ahí no se pueden colocar. Están la presidenta y el ministro de Economía en China, en Rusia, buscando profundizar la relación comercial. Estamos muy activos y sobre todo estamos compensando lo que es ese comercio internacional que te estaba diciendo. En los últimos años, 5% de crecimiento anual. Este año, 3,
3,1% proyectado de crecimiento del comercio, con lo cual estamos muy abajo de lo que es la media histórica. Y eso lo tiene que ver no solo un analista como vos que está al tanto de los temas, sino cuando también tratan de echarle la culpa al gobierno y que Argentina creció en los últimos 12 años pese al gobierno, que es lo que están tratando de convencer a la gente, y en realidad creció por todas las políticas que estamos implementando, y en este contexto internacional no se hubiese logrado. Bueno, Augusto, 38 años tiene este muchacho. 40, ya entré a... De la inflación. Hincha de Vélez, me dicen. Así es. Bueno, ¿y jugás al fulbito? Sí, juego ahí un torneo los domingos con mis compañeros secundarios. Bueno, hoy Vélez está haciendo compañeros que del Nacional, ¿no? Sí. Porque el Nacional tiene ese predio ahí atrás de la Casa Rosada que es exacto, ahí deseado, lo están defendiendo como pueden, ¿no? Sí, y eso me parece también, o sea, con todo lo que fue el avance ahí en Puerto Madero, de los proyectos, que haberlo defendido y pensar en mantener ese espacio, la verdad fue muy bueno. Hoy Vélez está aplicando un poquito la economía que propone Costa, de cuidar cada número, cada centavo, desprenderse de lo... Mirá, no, hay que entrar en discusiones futbolísticas, te diría que hay que también tomarlo con pinzas porque todo es cuestión de equilibrio, Pablo, y de Pero Augusto, entonces no vamos a hacer nada para bajar la inflación de acá a fin de año. Yo te hago, esa es mi duda. Bueno, Pablo, yo te digo, el año pasado, cuando nos tocó asumir a nosotros en 2013, ¿no? A fines de 2013, veníamos con toda una sensación de que el tipo de cambio se iba a ir a las nubes, de que se nos sacaban las reservas, de que los precios iban a... Están hablando ya de hiperinflación, de volver al alfonsinismo, ¿se acuerdan? No dólar a 20 pesos. Dólar a 20 pesos. Bueno, Pablo. No podemos festejar la catástrofe. Pablo, no. ¿Qué podemos? No sé si festejar, pero ¿qué podemos reconocer? Y lo reconocen hasta los opositores, que desde lo que fue la presión esa contra el tipo de cambio, que terminó en la devaluación de 20% en enero del año pasado, y que se expresó en precios, porque cuando te viene a decir, está atrasado el tipo de cambio, hay que devaluar, fíjate Brasil tiene metas de inflación, y perdón que vuelva de vuelta a Brasil, pero tiene metas de inflación, devaluó un 30% este año, y la inflación está llegando a 2 dígitos, ya por 8 y pico, 9%. Con ajuste. Con ajuste, y eso es con menores ingresos, peores condiciones de vida. Con respecto a la inflación acá, ¿cómo que no estamos haciendo nada? Estamos haciendo muchísimas cosas, desde dar tranquilidad en términos de la... Yo no dije que no están haciendo nada, yo pregunté. Bueno, Pablo, estamos haciendo muchas cosas. Desde el punto de vista macroeconómico, estamos generando estabilidad y previsibilidad con tipo de cambio, con reservas, con perspectivas para las variables principales en términos macroeconómicos, en todo lo que es la política de la Secretaría de Comercio para cuidar el bolsillo de la gente, para evitar la apropiación de renta por parte de formadores de precios, y eso es donde se ve que del 3,7% que midió el INDEC en enero del año pasado, bajamos este año a 1,1% en enero, 0,9% en febrero, y ahora en marzo 1,3%, porque en marzo, todos los marzos hay estacionalidad, y respecto a febrero sube un poquito, pero estamos convergiendo a niveles de inflación mucho más razonables para lo que es la economía, nuestros objetivos, y que estén desligados de lo que son estas, porque otro factor de inflación son las expectativas, y si las expectativas están formadas de tal manera que todo el mundo piensa va a subir los precios, y hay mucho profecía autocumplida. Nosotros estamos trabajando en todos los frentes y creo que estamos cumpliendo los objetivos y está bajando la inflación. Augusto, si te ofrezco este espacio con alguna periodicidad para entender mejor algunas cosas de la economía. Me quedan 1000 temas, desde el plan Hora 12, cómo funciona, evitar, el tema precios cuidados, restricciones, y siempre me queda corto el tiempo. Si a vos te parece, lo retomamos en estos días y cuando haga falta. Fácil no la vas a tener nunca acá con mi compañerito Dugan, pero también es un ejercicio interesante. Beto, siempre hay que, nada mejor que discutir, que tener visiones diferentes, que tratar de encontrar también los puntos comunes, y sobre todo acá creo que con Pablo, por más que claramente tiene una visión distinta en algunos instrumentos de la política económica, creo que los objetivos que tenemos todos son los mismos, mejorar las condiciones de vida de la gente, y nosotros estamos convencidos de que con esta política lo estamos logrando y que es la política que aplicar, y por eso me parece que la discusión es muy sana, y desde ya, en cuanto quieras, retomamos y seguimos. Pero nos asusta toda la mañana con que los mercados se enojan, que no van a venir a invertir. La gente toma clonazepam, Augusto, no sabe. Un abrazo, Augusto. Y vamos a estar peor. Un saludo a todos, un abrazo. Gracias por el tiempo. Chao.